y es que me avergonzaba ponerme una ruana, me avergonzaba hablar como hablan los boyacenses. Entonces fue una infancia un poco fuerte, donde siempre hubo también de cierta manera mucho bullying. Tú me ves a mí diciendo, a este chino no le da pena nada, pero a mí me daba mucha pena, pero fue un momento donde no se me daban las cosas, entonces yo intenté emprender, me valía de plata a mi papá, hacía muchas cosas que no se me daban. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguirnos. A toda la gente que se ha suscrito. ¡Mua! Besos infinitos si usted no lo ha hecho porque le ha dado pereza, porque lo ha postergado, porque dice no, ahorita más tarde sí, sí, me tengo que suscribir, pero no lo ha hecho. Es el momento. Acá abajito, porque además ya somos 120,000, 130,000 suscriptores. Estamos muy felices porque nos sigue recomendando. Gracias, gracias de verdad. A todas las sugerencias también. Se los agradezco porque siempre han sido como en tonos súper respetuosos y lo agradezco de verdad infinitamente. Hoy en Lo que no sabías de tenemos a un ser humano maravilloso, a un creador de contenido que sigo hace un tiempo largo, que además se ha vuelto muy relevante a lo largo de estos meses, días y sobre todo en las últimas horas, porque acaba de ser ganador de un premio espectacular, de un premio India Catalina, premio en el que pues había una categoría muy importante de temas de creadores de contenido en digital, ¿no? Social, y había unos competidores muy fuertes y él logró sobreponerse y logró ganar esta estatuilla a mejor creador de contenido digital. Él se llama Julián Pinilla, más conocido como el Chico de la Ruana, y hoy está acá en este formato en Lo que no sabías de. Gracias, querido Julián, y felicitaciones, su merced. Su merced linda, ¿cómo se topa? Encantado de estar por aquí, oiga, que garlemos ahorita bien bueno. Y no, todavía feliz y anonadado porque no pensé que me fuera a ganar esos premios. Sigue durmiendo con la India. Ya le puse ruana, ahorita le estoy consiguiendo un sombrero, porque es que usted sabe que en Bogotá y en Boyacá hace frío, entonces ahí ya Claro, toca roparla. toca romperla, así su merced. Espero que sea esa India. Bueno, usted tiene, ¿qué otras Indias? Ah, solo una, solo tengo una india, Solo una. sí, una. Julián, de verdad, felicitaciones, estoy súper contenta por usted, por lo que ha logrado, además ha sido un camino súper bonito. ¿Se imaginó, usted le pasó por la cabeza hace un par de meses, hace un par de años, cuando empezó tal vez incluso a crear contenido en redes sociales de su departamento, de lo lindo que es Boyacá? eh, ¿Se le pasó por la cabeza que iba a ganar algún premio en algún momento de su vida? No, era algo que lo veía muy inalcanzable. Mira que cuando inicié, lo inicié por gusto y nunca creí, inclusive de verdad, no creí que el estar orgulloso de mi tierra me trajera hasta donde estoy ahorita. Fue pucha, es un orgullo muy grande enaltecer y estar en nombre de Boyacá, en nombre de Colombia y que sea a través de contenido que aporta, contenido muy bonito. Total, es que eso es lo más bonito y probablemente eso fue lo que eligieron los jurados. Por eso lo eligieron a usted, porque es un contenido que deja cosas bonitas. De su departamento, usted empezó a hablar desde hace mucho tiempo, desde los inicios de su contenido. Y ha sido una cosa también muy especial, sobre todo porque ha creado identidad en los jóvenes y ha creado un amor por su departamento, ha creado incluso información que no teníamos de ese departamento. Yo he ido a su departamento, pero a muy poquitos lugares, y este lugar de nuestro país es tan rico en tantas cosas, que no solamente es el tejo y la ruana, sino tiene una cantidad de idiosincrasia, de música, de cultura, de todo. Es muy rico realmente oír a una persona boyacense hablar con ese orgullo, ¿no? De su propio departamento. Sí, hay muchas cosas que inclusive muchos jóvenes nos sentíamos avergonzados. A mí me pasaba eso, que fue por lo que inicié esto. Y es que me avergonzaba ponerme una ruana, me avergonzaba hablar como hablan los boyacenses de tiempo atrás. Pero es una idiosincrasia y es una jerga muy bonita que lo hace a uno único. Pero uno con el tiempo va madurando y va aprendiendo que eso es lo que
de verdad lo hace uno diferente de los demás. Así me pasó, mi papá también, tú le preguntas a mi papá y nunca se pone una ruana ni un sombrero, y mi papá toda la vida ha sido ganadero y criado en el campo. Pero son temas que uno dice, fue pucha, ¿por qué es así? Pero entonces iniciamos en el tema de las redes sociales para decir, ¿sabe qué? A mí no me va a dar pena ser de Boyacá y no me va a dar pena ponerme una ruana y no me va a dar pena decir su merced en cualquier parte del mundo donde yo llegue. Sí, Y así. ¿a quién o a qué le dedicó ese premio? Uh, el discurso todavía me lo sé de memoria. Pero inclusive tanto es así que yo no creía que me iba a ganar el premio, que ese discurso yo lo escribí 2 horas antes de ir a los premios, porque yo dije, no, pues yo no creo, voy a escribirlo por, por descarte. Ujú. Pero realmente sí, desde que empecé a escribir esas palabras lo hice solito ahí en la habitación, y que sí, primero que todo, pues le dedicaba ese premio a la Virgencita de Chiquinquirá, a Dios, que siempre he sido muy devoto con mi familia a todo eso. También le dediqué premio a todos los que han estado conmigo, a mi equipo de trabajo, no, a mi novia, a mi familia, y siempre va dedicado a la gente. Mi contenido es muy de la gente, y son personas, y también el tema de los animales me ha enseñado que la sencillez y la humildad tienen mucho más valor que cualquier cosa. Y creo que si uno es sencillo en la vida y hace las cosas de corazón, las cosas salen bien. Eso es lo que he aprendido y a esas personas se les dediqué. Completamente de acuerdo. ¿De qué tal vez es lo que más se siente orgulloso de su trabajo, de lo que ha hecho a lo largo de estos años? Lo que más me siento orgulloso es que a través de las redes sociales podamos cumplir sueños y podamos sacar sonrisas a personas, y podamos cambiarle la vida, por ejemplo, a un perrito que estaba abandonado. Esa es mi mayor satisfacción, y es aportar un granito de arena a las vidas de personas y animales. Sí. Julián, yo quisiera que me contara un poquito de su vida, de su infancia, de su familia, de su entorno familiar. ¿En qué lugar específicamente se cría? ¿Usted se cría en el campo? Eh, Cuéntenos y descríbanos un poco este lugar en donde, transcurre su niñez y su infancia. Mira, claro, yo soy de una ciudad, de un municipio que se llama Chiquinquirá, que es la capital mariana de Colombia, y ahí cerquitica, unos 10 15 minutos, hay una vereda que se llama Sasa. Tanto así que la vereda inclusive es famosita en Boyacá, porque Jorge Velosa le hizo una canción a la vereda de donde es toda mi familia. Se llama Saseño. Todas las personas que viven en Sasa se dedican a la comercialización de ganado, a la ganadería, más arriba a la agricultura. Yo me la pasaba de Chiquinquirá a Sasa todo el tiempo, porque acompañaba a mi papá mucho al tema de la ganadería. Mi papá tiene su finca, y todo el tiempo, cada vez que podía, lo acompañaba mucho allá. Yo por eso inclusive le digo a la gente, no es que de pronto yo me haya tocado trabajar de sol a sol todos los días, porque no fue así. Es algo, yo siempre intento mostrar la realidad, y es algo que siempre me crié en una familia muy bonita. La casa de mi abuelita es la casa donde estuvimos todos los primos, y creo que es una infancia que no todo el mundo puede tener hoy en día, y son unas riquezas de no andar todo el tiempo en el celular, sino que yo podía ir a jugar con mis primos, nos la pasábamos en el monte, íbamos a donde el ganado. Es una infancia que de pronto yo sí me siento muy afortunado de tenerla, porque sé que hoy en día los jóvenes se la pasan en el celular y esas cosas se han perdido muchísimo. Y Total. mi infancia viviendo en la casa de mi abuela, que mi abuela hoy no está con nosotros, pero sí dejó un legado muy bonito, y fue una familia muy unida. Okey, de su entorno, ¿cuántos hermanos son? Tengo 2 hermanas, una Ujú, se acabó de graduar de arquitectura, son 2 hermanas menores. Mi okey. otra hermana está estudiando Derecho, está mi mamá y mi papá que siguen unidos. Mi mamá y mi papá están dedicados en la finca con el ganado. Mi papá es veterinario y pues va trabajando también en cositas que le van saliendo. Y en esa vereda viven todos mis tíos. Entonces mi tío vive en una finca aquí al ladito, mi tía vive hasta otra finca al ladito, y ahí nos la pasamos todo el tiempo. Tanto que inclusive es muy bonito porque nos la montan mucho de que los boyacenses hartamos harto, y de vez en cuando sí nos echamos nuestros traguitos y nuestras bolitas, y hay una tienda
que se llama La Tienda Donde Barbarita, y ahí es donde siempre nos la pasamos tomando y jugando tejo. Ay, divino, divino, qué delicia. Me imagino que usted ya es un teso en el tejo, ¿no? Más o menos, ahí hacemos lo posible, pero por ejemplo competir con mi papá o con mi abuelo es cosa imposible. Ah, no, ya cosa seria, claro, claro. Entonces, en general, digamos, una infancia linda, una niñez bonita. Eh, Tal vez recuerda ya un poco más grande, ¿a usted le llamaba la atención hacer cosas, tal vez, o sea, nunca le tuvo miedo a una cámara, siempre fue súper histriónico? ¿Cómo era su adolescencia y su relación también incluso como con los medios de comunicación? No, mira que yo era muy, muy penoso, porque yo me gradué de 15 años del colegio, Okey. entonces yo siempre fui el menor de todos los que estaban estudiando conmigo. Entonces imagínate, de 15 años graduarme hacía que yo me sintiera un poco inferior a las demás personas. Entonces fue una infancia un poco fuerte, donde siempre hubo también de cierta manera mucho bullying hacia mí en el colegio. ¿Qué le Entonces decían? siempre, dime. ¿Qué le decían, cuando le hacían bullying? No, que el pequeñito, el bebé, me decían alpinito, me acuerdo que me decían, eh, muchos apodos, creo que no recuerdo ahorita. Hubo uno que era muy chistoso, que me decían peligro, pero eso sí fue porque una vez jugando tejo de pequeño, rompí unos lavamanos y casi le rompo la cabeza a unas personas y me pusieron peligro por eso. Fueron muchos apodos, muchas cositas que hoy en día obviamente como que en ese momento no lo vi así, pero creciendo me di cuenta que obviamente fue una infancia igual, donde había mucho bullying y también me sentía muy tímido hacia cualquier cosa y me daba mucho miedo todo. Yo jugaba mucho fútbol y era uno de mis más grandes sueños. Yo creo que lo único que yo quería hacer en ese momento era jugar fútbol. Y había un profesor y siempre que llegaba a jugar fútbol me decían mucho que yo no podía con esa estatura y con mi contextura, yo no iba a ser nadie en la vida. Me decían muchas veces me cerraron la puerta, me dijeron ese tipo de comentarios y comentarios que uno a los 12 años, 13 años lo afectaban a uno muchísimo. Yo alcancé a jugar en Argentina con un equipo a representar a Colombia y alcancé a tener un camino pues bonito en el fútbol a tipo 14, 15 años, donde dije, bueno, las cosas están dando, pero siempre había un obstáculo y era mi estatura y mi contextura. Entonces, una vez un profesor que me dijo eso, que yo no iba a ser nadie en la vida, iban a llevar a gente a Guatemala y fue el profesor que me marcó y el profesor, creo que esos obstáculos en la vida lo hacen a uno más fuerte. Y en ese momento yo me acuerdo que duré 2 días llorando todo el día, mi mamá me decía, me intentaba apoyar, pero no sabía qué hacer. Pero en ese momento dije, me voy a meter a gimnasio y voy a demostrarle a ese profesor que yo sí voy a lograr cosas en la vida. Y ahí empezó mi camino, duré 3 años y a esos 3 años, ahorita mido 1,80, obviamente en el gimnasio crecí muscularmente y crecieron muchas cosas. Obviamente el sueño como que quedó ahí, pero es un proceso muy bonito. Okey. Eh, Tal vez, entonces, ¿en qué momento se le ocurre coger su celular? Que me imagino que en el momento en el que hace su primer video, pues no es un celular tecnológico como hoy lo tenemos, sino es pues el celular que tenían, no sé cuál era, pero en el momento en el que usted se le pasa por la cabeza hacer algo sobre su departamento o ese primer video, ¿sobre qué fue y por qué se le pasó por la cabeza hacerlo? Mira que fue una vida donde yo siempre intento hacer de todo, pero fue un momento donde no se me daban las cosas, entonces yo intenté emprender, me valía de plata a mi papá, hacía muchas cosas que no se me daban. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Tanto que mi papá me decía, me valí una vez, como me acuerdo, 1 millón de pesos para crear mi empresa y empecé a comprar cositas para venderlas, tanto que esa plata se perdió y no se me daban nada de las cosas que yo estaba haciendo. Y mi hermana una vez me dijo en pandemia, haga este video, era un lip sync de Juanda,
haga este video, pero por molestar. Yo nunca le di como importancia a las redes sociales porque precisamente no me sentía seguro de salir a una cámara. En ese momento hice mi primer video y le empecé a coger gusto a los videos sin querer y yo empecé a grabar todos los días cositas, pero yo no dije cómo voy a vivir de esto, me voy a dedicar a esto, nunca en la vida. Pero empecé a hacer mis videos. Me acuerdo que yo cogía dos sillitas y mi aro de luz era un bombillo, entonces yo me paraba y el celular lo hacía cerquita al bombillo para que me alumbrara la cara. Ujú. Y así lo hacía y ahorré como 4 meses para comprarme mi primer aro de luz. ¿Y Fue muy... cuántos videos hacía? O sea, al día, ¿cuántos videos hacía y de qué los hacía al principio? Creo que a veces uno le pasa y es que uno se deja guiar de las modas. Entonces yo empezaba a ver mucho lujo en las redes sociales, empecé a ver mucho baile e intentando imitar esas cosas y transiciones, pues eso me quedaba súper mal. Mis hermanas me ayudaban, pero yo decía, no le veo. Y tanto a veces que yo decía, no quiero grabar acá porque los otros creadores graban en casas súper grandes y yo acá qué voy a grabar. Entonces empezó como eso de, ¿será que grabo? ¿Será que no? Me encerré en mi habitación en pandemia y en la noche grababa, yo grababa por ahí 2, 3 videos diarios, pero todo era dejándome guiar de lo que estaba en ese momento tendencia. Hasta el año, mi primer video viral fue un batido verde, con decirte que yo ni siquiera sabía por dónde iba a empezar. Eh, Decía batido para reducir cintura y 3,9 millones de reproducciones. Yo dije, no, mi camino es lo fitness. Después de 2, 3 videos más y les fue re bien, pero el hecho es que yo como no era ni estudiado ni nada de eso, pues me quedé sin ideas de batidos y no sabía qué más hacer. Después hice videos de fotografía, hice videos de ejercicio, porque me gustaba el ejercicio. Hasta el año salió mi primer video con una ruana. Entonces, ahí fue donde el momento en que me di cuenta como que había más gente que se sentía orgullosa de ser una región tan bonita que lo era Boyacá y que de pronto sin saberlo y sin saberlo, era uno de los primeros que salía con Ruana y que aunque habían muchas críticas, eso fue un camino muy duro los 2 primeros años por el tema de la ruana y el sombrero, ¿Por empezó a qué? haber cariño. ¿Por qué críticas? Y no, las críticas más fuertes donde empezamos todos los jóvenes y como dicen por ahí, uno no es profeta en su tierra y los que más duro me daban era la gente de la misma tierra, de donde me decían es que los boyacenses ya no utilizamos ruana, los boyacenses ya no hablamos así, ¿qué le pasa? Usted está haciendo avergonzar al boyacense. Me acuerdo una vez, una chica, pero súper dolida, yo estaba en una fiesta y la chica llegó y me dijo, por su culpa se la están montando a mi hermana de que de la papa y de la ruana. Mi hermana estudia en una universidad súper costosa en Bogotá y se la están montando por ser de Boyacá, por ser bruta, por ser utilizar una ruana. Yo me acuerdo que en ese momento obviamente de cierta manera me sentí mal, pero también yo me acuerdo que le contesté a esa chica que yo no tenía la culpa de que ella se avergonzara de donde era. Eso fue lo que yo le contesté y hubieron muchos momentos donde dije me voy a retirar porque había muchas críticas de lo mismo y seguían y en la calle me decían por su culpa nos la están montando más de la papa y de lo mismo, pero es que es algo que es innegable. Boyacá es rural, Boyacá es Ruana, Boyacá es su merced. Eso es Boyacá, no podemos ocultar, eh, no podemos ocultar eso de verdad. Total, total. Además, yo creo que una de las palabras más bonitas que hay en el diccionario en español es su merced, o sea, es una de Mm. mis palabras favoritas. Me gusta mucho el su merced. Lo usaban mis abuelos, ¿no? Mi mamá muchas veces dice su merced y es súper bonito. Eh, Usted creó, de hecho, un diccionario Sí. de palabras boyacenses, ¿no? De origen, de su departamento. ¿Cómo fue eso y por qué se le ocurrió hacer eso? Fue chistoso porque yo empecé a buscar para darle un poco más de identidad. El chico de la ruana no es un personaje, sí, soy yo, pero lo que pasa es que yo le metí un poco más de palabras para darle más rescate. Entonces empecé a buscar diccionarios y no había diccionarios de nuestra lengua.
me fui a Ujú. una biblioteca, me acuerdo, en Tunja. Fue muy chistoso porque empecé a leer un libro y era un libro súper bueno, o sea, decían todas las palabras, todo. Entonces yo no, empecé a anotar tal cual lo del libro al cuaderno. Entonces yo anotaba, anotaba. Cuando le di vuelta al libro, había un autor ahí. Yo dije, ¿quién será este señor? Entonces empecé a ver al autor. Cuando levanto la mirada, veo a un señor igualito sentado en la mesa, solo, allá en una esquina. Y lo veo allá y yo le dije a la bibliotecaria que si él era el mismo y me dice, sí, él es el autor de ese libro. Fue muy bonito y como una sorpresa tan grande que empecé a hablar mucho con ese señor. No recuerdo ahorita el nombre de él, pero me llené mucho de conocimiento también del amor que él también tenía desde su tradición por la lengua boyacense y Mm. por lo que era la tradición boyacense y la tradición rural. Ahí empecé a empaparme más de todo el tema y dije, voy a hacer un diccionario boyacense y a rescatar esas palabras que están ya olvidadas y que ya pocos jóvenes utilizamos. No me refiero a que todo el mundo tenga que hablar así, pero que sí le demos una importancia más grande a lo que somos. Y ahí empezaba a salir, saqué como 4 partes de eso. Ay, lo máximo, me encanta, me parece impresionante. Eh, Volvamos a la historia de cuando empiezan a salir estas críticas, que es más o menos como durante pandemia y demás, que la gente le dice, no, que por su culpa, que por esto, que está ridiculizando a los boyacenses, que esto, que lo otro. Usted me dice, yo estuve a punto de tirar la toalla, ¿por qué no la tiró? No sé, yo creo que igual siempre creía también en lo que estaba haciendo y las personas que estaban alrededor mío eh, estuvieron que aunque son pocas, estuvieron ahí al frente del cañón diciéndome, no, lo estás haciendo bien, de verdad. Y también me llenaba de muchos comentarios bonitos de otras personas que me decían, vas por buen camino. Y entonces dije, bueno, es algo que inicié y que no puedo dejar. Y yo llamaba a mi equipo y le decía, no, pero es que mire estas críticas. Una vez hice una fiesta de cumpleaños, pero hijo de pucha, me la criticaron, que no, que ahora yo me creía el influenciador más grande, que bueno, de todo. Pero todo fue como en decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo nunca he tenido una meta como tal de decir voy a llegar hasta aquí, pero sí soy muy trabajador y muy perseverante. Entonces trabajaba todos los días, no sabía qué iba a pasar, pero estaba trabajando, que era lo importante. ¿De verdad? ¿Y todos los días se levantaba con el mismo ánimo? ¿No había días que usted decía, uy, qué jartera hoy, grabar otra vez, ¿no? Sí, muchas veces. Tanto que pues obviamente como mis videos también eran muchos videos en la calle, y a mí me da mucha pena. Tú me ves a mí y dices, no, este chino no le da pena nada. Pero a mí me da mucha pena, pero era como el, el ánimo de decir, venga, yo puedo, vamos a hacerlo, no sé qué va a pasar, pero hagámoslo. Los videos que más duro me dieron fue sacar a la gente a bailar carranga, porque había mucha gente que era muy odiosa. Entonces yo decía, pucha, y me daba rabia a veces de pronto que no recibieran el baile o los videos que yo estaba haciendo como con esa actitud tan bonita. Entonces, todos los días, aunque yo me levantaba sin ánimo o a veces con mucha actitud, salía a trabajar. Había muchas veces que yo no tenía ganas de nada y hubo momentos de donde uno anímicamente estaba muy, muy mal y muy bajoneado, pero así, así mismo seguía yo trabajando. Okey. Julián, cuando, digamos, hoy ya después de muchas cosas que ha vivido, eh, ¿qué le dice a todas esas personas que le dijeron que no? ¿Qué le dice a ese profesor que le dijo lo que le dijo? ¿Qué le dice a esa gente que lo criticó tanto? ¿Qué le dice a esas personas que le hicieron bullying? ¿Qué le dice a tanta gente que no creyó en usted? No, qué gracias. Que gracias porque sin esas críticas yo no me hubiera convertido en la persona que soy ahorita. Todas esas personas que de pronto me criticaban que yo no iba a ser nadie fue lo que me ayudó a motivarme a salir de esa zona de confort que uno a veces tiene, que está muy cómodo, pero ese tipo de críticas, ese tipo de cosas lo hacen a uno como, eh, como dicen por ahí, espabilarse y salir de la zona de confort. Y, Atisbarse, ¿cómo? atisbarse, Pues la palabra se dice atisbe, no sé en el diccionario de qué atisbe. atisbe. Si Sí, atisbe es como avíspese, sí, avíspese. se avispa, atisbarse. Toca preguntarle al chico del diccionario boyacense a ver si está bien escrito. Total, Pero total.
de verdad, muchas gracias a todas las personas. Yo soy una persona que no es rencorosa, al contrario, como que le ve el lado bueno a todo. Inclusive hay gente que me dice, pero usted siempre la pasa sonriendo, ¿porque sonríe tanto? Hay personas y me decían, ¿en serio? Y yo le decía, no, pues yo soy así, como que a veces dejo pasar las cosas. Soy una persona como que es bien con todo el mundo, entonces como que anda muy relajado en la vida. Hay un contenido que definitivamente toca muchos corazones, muchísimos, sobre todo pues a la gente y a nosotros que nos encantan los animalitos y es el tema del rescate, ¿no? De los perritos y demás. ¿Por qué empieza usted a hacer este tipo de contenido usted? ¿Por qué, en qué momento lo empieza a hacer? Primero, obviamente vengo de una cultura rural donde el animal no se le ve como de pronto un ser sintiente, sino como el que cuida la finca y ya. Y yo lo digo acá a cámara, mi familia no tenía buen trato con los animales. Mi mamá fue muy animalista y llegamos a una familia de mi papá, que trataba muy mal los perritos y nos daba mucha impotencia no poder hacer nada, ¿sí? Mi abuelito a veces abandonaba, y yo sé el corazón que mi abuelo tiene. De pronto es la crianza, pero mi abuelo abandonaba a los perritos porque se comían las gallinas y iba y los abandonaba en otra ciudad. Y eso era mucha impotencia que nosotros teníamos con mi mamá y mis hermanas, que decíamos, no podemos hacer nada. Y ahorita con las redes sociales nació algo donde dije, bueno, ya que tenemos pronto este poder y alcance de estar a vista de tanta gente, eh, que ahí participó mi novia en la primera idea que sacamos del formato, en decir, si no dice nada, le consigo una familia. eh, Porque yo empecé a hacerlo con personas y mi novia me dijo, ¿y por qué no lo hace con perros? Y ayudan a los perritos. Y dije, claro, podemos conseguirle familia a los perros, teniendo en cuenta la cantidad de gente que nos ve. Y ahí nació el formato y de verdad me da mucha alegría porque sé que estoy creando conciencia en el trato a los animales, en que las personas de las zonas rurales cuiden más los perros y si no, mejor no tengan perros. Y ha sido un mensaje que quiero seguir transmitiendo y que no es fácil ver historias tan fuertes porque la gente es muy mala con los animales. Hay historias que nos hemos encontrado que, pucha, todos los días llegan historias muy fuertes y quisiéramos a veces uno salvar a todos los perritos, pero bueno, por lo menos estamos aportando un granito de arena. Total, y además, ¿lo logra solito con sus propios recursos o tiene apoyo de gente que tal vez dice, mire, yo puedo ayudarle con esta cirugía a este perrito? Es que llegan, como lo que usted dice, en unas condiciones muy terribles. Yo, pues, de hecho, he visto algunas historias en las que usted realmente logra no solamente salvar a esos perritos, sino que además, pues, les proporciona, finalmente llegan a una familia, ¿no? Mm. Es como estas, historias de éxito súper bonitas que uno quisiera que todas fueran así, pero en el camino hay muchas enfermedades de por medio, muchos traumas a los perritos, mucho abandono, mucho maltrato, y no lo logran, simplemente no sobreviven. Mm, ¿cómo hace para ayudarlos? ¿La gente lo apoya? Mira que no hemos recibido donaciones de las personas de pronto, y hay muchas personas de buen corazón que me dicen yo quiero donar. No hemos hecho ese tema porque no sé qué tan fácil sea como controlar donaciones, de que digan realmente si se utilizó para bien o no. Eh, lo hemos hecho con nuestros propios recursos, pero también con muchas uniones de empresas que nos permiten hacer esto posible. Todas las ayudas que nosotros hacemos es gracias a las marcas que se unen. Yo por eso le digo a la gente, apoyen estos videos, y esto no es porque yo me llene de plata o algo así, sino es para que las marcas confíen en mí para poder ayudar, ¿sí? De acuerdo. Como dicen por ahí, yo regalo, regalo casas, pero no tengo casa, o regalo carros, pero no tengo carro. Todo es gracias a la unión de las empresas, que nos permiten hacer todo posible, y muchos de los videos también son de los recursos, de nuestros recursos propios. Pero no es es una tarea fácil, tiene que ser Sí. un corazón muy fuerte. Yo me encariño con todos los perritos que... No, pues yo no podría. De hecho, ya el último perro a mí yo rescatado por mí ya me generó casi el divorcio. O sea, no, 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 esto es, me Sí, parece, sí, no, pero así es es, así es. como dices tú, no todos los casos son de éxito. El segundo caso del perrito que salvé se me murió, y fue muy fuerte porque
tener al perrito vivo y después llevarlo a una veterinaria y que me diga, no, el perrito no aguantó, fue fuerte. Para mí, a mí me dio muy duro, pero el veterinario me dijo, pero gracias porque pues por usted por lo menos tuvo un final más cómodo y no murió solo, porque el perrito se había refugiado, o sea, yo había salvado al perrito, lo habíamos visto hace mucho tiempo y habíamos intentado salvarlo, pero el perrito cuando el día que fuimos a recogerlo se refugió solito y se fue. Yo creo que sabía que de pronto iba a fallecer y se fue a un arbusto, allá lo encontramos solito y yo dije, bueno, lo vamos a salvar y se nos fue. Y así han pasado varios que se me han ido y digo, pucha, me da rabia, pero los casos de éxito, tú vieras, esos perros viven mejor que uno. Los perros a los que les consigo familia Obvio. me envían fotos que no, que compraron botas, que le compraron una cosa y yo no, qué alegría. Qué dicha, Julián, que pueda ayudar a tantos animalitos que lo necesitan. Necesitamos más corazones como el suyo, Julián. Vea, ¿qué le dicen sus papás después de todo esto que ha hecho, después de este logro del India Catalina? ¿Qué le dicen sus papás? Mis papás, no, los más orgullosos del mundo. Cuando gané el premio, toda mi familia se reunió en videollamada, eh, celebraron ese triunfo eh, como si estuvieran todos unidos, o sea, fue una vaina, y siempre la excusa para celebrar. Me decían, acá estamos tomando en su nombre. Era muy bonito. Y mi papá también cada vez que habla de mí, cada vez que la gente le da cosas, les habla cosas sobre mí, son los más orgullosos del mundo. Qué bellos, qué bellos. Pues un saludo a los papás de Julián y a la novia de Julián, porque sé que la novia que está por ahí cerquita también le ha traído como muchas satisfacciones, ha sido como una compañía, como una partner, ¿no? De vida. Chévere. Sí, llevamos ya casi 2 años, nos conocimos creando contenido y nos hemos apoyado mucho. Eh, ayer, ayer fue muy bonito porque se veía muy orgullosa de mí, de que de verdad me estaba apoyando. No me grabó, no me grabó de los nervios. Yo llegué y le dije, bueno, ¿cómo te fue? Y no grabó, pero ha sido una relación muy bonita donde nos hemos apoyado y pues que estamos compartiendo el mismo medio, entonces nos entendemos muy bien. Qué belleza, me gusta mucho. Le voy a hacer 4 preguntas rápidas para respuestas rápidas, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que más extraña del campo? Jugar con mis primos sin tener tecnología, eso es lo que más extraño. Su canción favorita. Mi canción favorita, que ya después creo que me sabía cacho porque la utilizaba todos los días, Las Diabluras de Jorge Velosa, una canción insignia que prende cualquier fiesta donde su merced vaya. Total, ¿cuántas ruanas tiene? Pucha, yo tengo como 11 ruanas, 11 11. ruanas de todos los colores. Ahorita van sumando con las que llevé a India Catalina, también se sumó una más. Pero no, la idea es seguir porque pues también acá entre nos pues se viene mi marca de ruanas para poner de moda este tipo de prendas. Vaya, vaya. Ah, no, me pido una. Amo la ruana además. Amo, la amo. Qué Claro, la idea es que rica. este tipo de prendas no solamente se use cuando, lo dije anteriormente, para cuando vayamos al campo que nos dé mucho frío, sino la No, idea es buscar una en que la ruana sea una prenda que todo el mundo pueda utilizar y quiera utilizar. es una delicia. Para festivales de música me Sí, encanta. La ruana, más que ahora la hacen con capota, ¿no? O sea, es como una sí, variedad, y, sí. y lo que demostré en los premios India Catalina es que la ruana también sirve para irse a ese tipo de galas y que no es algo que solamente se puede dejar ahí en la casita guardada. Total, total. Y lo último, su comida favorita, predilecta del departamento de Boyacá, ¿arepita o qué? Mi comida favorita es la gallina, con la yuca y la papa, así con esa salsita, esa es mi comida favorita. Gina lo podrá decir. Y no, el arepita boyacense y el postre súper típico que más me encanta es la cuajada con Uy, dulce de mora. Eso es una delicia.
Uy, qué delicia, qué delicia. Pues mire, Julián, gracias por abrirme un pedacito de su corazón, de su vida, en este espacio que tenemos, en lo que no sabías de en este canal. Por favor, necesito que se suscriba, que siga recomendando este canal y yo, por supuesto, haré mi labor porque mucha gente probablemente, este es un canal principalmente de noticias, de lunes a viernes hacemos noticias, 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 pero los fines de semana tenemos estos espacios para conocer un poquito más de la gente que ha dejado huella en nuestro país y usted es uno de ellos y por eso quise de inmediato, ¿sabe qué me pareció lindo? Que le escribí e inmediatamente me contestó. Eso es lindo, eso es bonito, habla muy bien de usted. De verdad, gracias por aceptar esta entrevista, gracias por contarme un poquito de su vida, le mando un beso y un abrazo y también lo espero en la W. Claro que sí, por ahí vamos a estar. Y claro, en lo posible, desde que yo pueda contestar, yo digo, a veces la gente cuando llega y me dice, no, es que a mí me da una pena porque de pronto usted le dice uno que no. Yo le digo, no, pues que somos iguales, o sea, no, pena hay que. Y no, en Boyacá la espero, su merced linda, echame un chico de tejo, yo veré. Yo, mijo, yo soy buena, Bueno, buena, buena. yo, Le pego a la mecha. pero lleva buena platica, yo veré. Eso. Julián, el chico de la Ruana, un beso, un abrazo. Por favor, saludos a toda su familia, a su chica que está por ahí. ¡Mua! Besos y abrazos. Claro, después nos topamos. Chao. Y cuida a su India. Chao. Gracias a toda la gente también que estuvo conectada hasta el final de esta entrevista. No se les olvide suscribirse acá abajito y seguir recomendando este canal entre amigos, conocidos, familiares, para que se sigan suscribiendo, haciendo parte de esta comunidad tan bonita que hemos creado. Nos vemos más adelante. Chao.